Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. El apóstol Pablo, privado de su libertad en Cristo, nos escribe una carta acerca del gozo, y en el capítulo 1 estamos observando la mente del apóstol Pablo frente a ese ladrón que son las circunstancias, y podemos ver cómo Pablo consagra todos sus problemas a la obra de Cristo Jesús. Presta atención a la segunda parte del tema, la mente sencilla. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira el verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo, ¿dónde? En el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes de mí, de la gracia. Mira qué interesante. Cuando una persona tiene una mente sencilla, puesta en la persona de Cristo Jesús, podrá tener una mente que le ayuda a determinar las cosas en base a la perspectiva de Cristo. Y cuando una persona tiene una mente sencilla, estará siempre preocupado, más que por su bienestar, va a estar preocupado por la comunión del Evangelio, por sus hermanos. Mira, Pablo tiene a sus hermanos de Filipos en 3 lugares diferentes. Mira, en primer lugar, dice, doy gracias, verso 3, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo le tiene en primer lugar en su mente, en su recuerdo. Y cuando recuerda a Pablo a sus hermanos de Filipo, ¿qué dice? Señor, te doy gracias por ello. Ojalá que cuando ya usted no esté con nosotros por diversas razones y nosotros nos acordemos de usted, pueda traer a nuestro corazón ¿qué? Gozo. Pero es triste cuando recordamos a alguien y lo único que viene a nuestra mente es tristeza, los problemas. Pablo dice, yo estoy preocupado y les tengo en mi mente. Pero en segundo lugar dice Pablo, verso 4, que le mantiene ¿dónde? En sus oraciones. Si queremos el progreso del Evangelio, recordemos a nuestros hermanos. Recordemos cómo se llaman, estemos preocupados de saludarles, de atenderles, porque estamos interesados en la comunión del Evangelio. Pero en segundo lugar, recordemos a nuestros hermanos, nuestras hermanas, a través de la oración. Tengámosles siempre presente en nuestra mente, siempre en nuestras plegarias. Y finalmente el apóstol Pablo en verso 7, ¿dónde les tenía? ¿Dónde les tenía en verso 7? En su corazón. No todas las personas que recordamos en nuestra mente las tenemos en nuestro corazón. Y no todas las personas que recordamos en oración las tenemos necesariamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero Pablo dice aquí, hermanos, yo les tengo en mi mente, en mis recuerdos, les tengo en segundo lugar en mis oraciones, pero también les tengo en mi corazón. Y ojalá que tengamos esta mente sencilla para mirar las circunstancias a través del beneficio de la obra del Señor. Una persona con una mente sencilla está preocupada de la comunión del Evangelio. En segundo lugar, está preocupado de compartir el Evangelio. La comunión en el Evangelio, la comunión entre creyentes, pero también estará interesado en cómo comunica el Evangelio. Pablo dice que sus cadenas, que su prisión redundaron ¿para qué? Para el progreso del Evangelio, mis queridos. No importa en las circunstancias que nosotros estemos, no importa si es que en esta tierra solo haya un inconverso vivo, la responsabilidad nuestra, ¿cuál es? Alcanzarlo.
va a ser su responsabilidad y mi responsabilidad el progreso del Evangelio. Si yo no quiero perder el gozo de servir a Cristo, el gozo de estar en la comunión con el Señor, el gozo de estar con mis hermanos, debo tener una mente sencilla, una sola dirección. Y la dirección es lo que el Señor Jesucristo ha dejado a mi vida, que es responsabilidad. Por eso Pablo dice, verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, el resultado, ¿cuál ha sido? El progreso del Evangelio. El propósito del sufrimiento del apóstol Pablo, porque él está sufriendo, él está privado de su libertad y dice, lo que yo estoy sufriendo ahora, lo estoy viendo compensado ¿con qué? Con personas que están viniendo a Cristo. De tal manera, ¿te acuerdas Juan 3:16? Porque como casi sin límite, de tal manera que mis prisiones, es decir, mi encarcelamiento, el estar privado de mi libertad, Filipenses capítulo 1, verso 13, se ha hecho ¿qué? Patente, notorio en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Se atreven, dice Pablo, a qué? ¿A hablar qué cosa? Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra que sin temor, es decir, que Pablo, privado de su libertad, vino a ser un estímulo, un desafío para los hermanos. Ahora, Pablo dice lo siguiente, no todos tienen buenas motivaciones cuando hacen las cosas. Verso 15, y estamos de acuerdo en esto. Porque hay algunos, dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por, ¿qué dice? Envidia, otros por contienda y otros de buena voluntad. 3 tipos de personas, clasificados en 2 aspectos. Unos que tienen buena motivación y otros que tienen mala motivación. Me llama la atención que una persona envidiosa puede predicar, puede hacer ministerio, y hacerlo también. ¿Y puede tener resultados? Claro, ahí es un principio. La que tiene poder no es el sujeto, es la palabra de Dios. Y Dios siempre ¿qué? Bendice su palabra. ¿Que hay mayor bendición cuando está combinado el orador con mensaje? Por supuesto que sí, pero Pablo dice acá, mira, el progreso. Predican el Evangelio. Pablo agrega lo siguiente. Los unos, verso 16, un grupo, anuncian a Cristo por contención y agrega, no sinceramente. Cuando habla no sinceramente, ¿qué significa? ¿Qué significa sincero? La palabra viene de sincera. Usted sabe que los que trabajaban en greda, de vez en cuando se trizaba, se cuarteaba, se partía la vasija. Tal vez se caían y después de la temperatura en el horno ya no había más que hacer. Normalmente esa vasija tenía que tirarse porque tenía un defecto. ¿Usted sabe de qué le sirve un vaso con un agujero abajo? Va a perder el líquido. Entonces lo que ellos hacían era tomar cera y antes ya estaba cocida la vasija, había pasado por el proceso del calor. Ellos tomaban la vasija y le agregaban cera, de tal forma que con la cera podían cubrir la grieta, la abertura que había. Y luego venía el pintado. Es decir, que un comprador inexperto miraba la vasija, el modelo, jamás se daría cuenta de qué. Pero un buen comprador siempre tomaría la vasija a trasluz, mirando hacia en su interior a trasluz del sol, y si era una abertura muy grande, evidentemente se notaría. Y esa es la idea. Cuando pintamos las cosas, cuando hay una careta, y eso es actuar sin, ¿qué? Sin sinceridad.
Yo trabajé por varios años en carpintería, y en carpintería a veces uno comete se le va la herramienta, qué sé yo, o a veces tienen nudo las maderas y se salta un pedazo. Y era bien común antes del barniz tratar de buscar cera del mismo tono de la madera y tratar de meterle ahí bastante cera, y luego después del barnizado prácticamente no se nota. Es muy común en la madera, pero la idea está tomada acá en sentido figurado, es la falsedad con que hacemos las cosas, ocultar motivaciones. Yo tenía un hermano que me decía, caras vemos, corazones no sabemos. Y la verdad que es cierto. Por la apariencia usted puede sonreír y me puede decir hermanito, hermanita, y pasar la mano en el hombro y adularlo de tal forma de que, wow, esta persona, convencerse que es sincero. Por eso es peligroso los aduladores, son peligrosos. Sea prudente usted con lo que dice. Los orejas, chupamedia le llamamos nosotros. Los orejas. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Es decir, están ocultando motivos. Pensando, dice Pablo, que añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, ellos decían, nosotros predicamos el verdadero evangelio, por eso no estamos presos. Claro que el evangelio que ellos estaban predicando era un poco diluido, con mucho mundo, con mucha tradición. Los judíos que mandaron a Pablo a la cárcel le decían, tienes que predicarle y circuncidar a los demás. Si no circuncidas a los demás, si no les exige que tienen que guardar las obras de la ley, no es un evangelio completo. Pablo dice, no. Eso lo encontramos en el libro de Gálatas. Si yo anuncio algo más aparte de la salvación, si yo agrego algo más a la salvación, estoy predicando un evangelio diferente. Y el que predica un evangelio diferente a la luz de los ojos de Dios es un ¿qué? Anatema. Separado para el juicio de Dios. Por eso dice Pablo, debemos compartir el evangelio. Fíjate que es interesante. Pablo dice, el que tiene una mente sencilla se preocupa, en primer lugar, de la comunión del evangelio, verso 1 al 11. En segundo lugar, se preocupa de compartir el evangelio, verso 12 al verso 26. Pablo, él desea morir porque quiere estar con el Señor, pero si muere, no va a poder continuar haciendo lo que él más quiere, que es predicar el evangelio. Por eso el verso 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, ¿para qué? De partir y estar con mi Señor, lo cual, dice Pablo, es ¿qué? En otras palabras, dice Pablo, si yo tengo que decidir qué es lo que yo quiero hacer, prefiero morirme e irme con el Señor. Pero agrega lo siguiente, pero quedar en la carne. Quedar acá en la carne no significa militar carnalmente, sino que aquí significa seguir vivo, seguir en esta tierra, seguir ausente de Cristo. Pues Pablo había dicho, ausentes al cuerpo, presentes a Cristo. Entonces él dice estar en la carne, seguir bajo este tabernáculo terrenal, bajo esta carcasa temporal, porque quedar en la carne es más necesario. ¿Por causa de quiénes? De vosotros, los creyentes, la obra de Dios. Pablo dice, si yo me voy, me beneficia a mí. Pero si me quedo sirviendo al Señor, es más necesario para la obra del Señor. Verso 25, confiando en esto, pensando en que si quedo vivo, seguiré predicando el evangelio y seré bendición a otros con lo que el Señor me ha dado para compartir. Confiando en esto, es decir, pensando en esto, sé que quedaré ¿qué? Que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para vuestro provecho. ¿Qué está diciendo Pablo?
por la obra. Entonces él dice, bueno, si el Señor quiere que me quede, va a ser de beneficio a la obra. Él no está mirando las circunstancias y tomando decisiones porque Él tiene una mente sencilla. Y la mente sencilla se ha fijado en la persona de Cristo Jesús. Por eso el verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y es morir es ganancia. Verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. No es que Pablo se está tirando flores a sí mismo, sino que él sabe que tiene una convocación de parte de Dios en esta tierra. Él está seguro de algo en esta tierra, que Dios lo había llamado a predicar la palabra de Dios. Todos nosotros debemos evangelizar, pero tal vez Dios no te va a llamar a ser un predicador, pero Dios te llama alguna obra importante. Por eso creo en misiones. Creo que hay 3 formas de que nosotros hacemos esta obra de la predicación. Una es yendo, que no todos van a hacerlo. Otra es orando. Y la tercera, ¿cuál es? Colaborando, aportando económicamente. Yo creo que cuando un misionero tiene que volver a su país porque no hay más recursos para continuar la obra, no es un fracaso en su ministerio. Es un fracaso del pueblo del Señor. Cuando las iglesias se cierran por problemas financieros, porque el pueblo del Señor no está dando, es un fracaso de todos nosotros. Porque debemos entender que Dios nos pone con un propósito para hacer la obra del Señor. Para tener la mente de Cristo, esa mente sencilla, enfocada en su persona, yo debo reconocerlo como mi Salvador personal. Si tú nunca antes has tomado ese paso de fe, de reconocer a Cristo como tu Salvador personal, ahí donde estás, dile: Jesús, reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti, y hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, comunícate con nosotros al teléfono que damos al final de nuestra programación. De igual forma, queremos animarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.